La historia que verán a continuación fue encontrada en un lugar sin identificar. El VHS se encontraba en un estado lamentable, por lo que fue restaurado casi en su totalidad. Si bien no se sabe con certeza en qué año tuvieron lugar los hechos, se especula que la grabación pertenece a una serie de cintas en VHS, que podrían contener varias historias cada una independiente a la otra. Todo inicia en un laboratorio de prototipos químicos cuyo nombre es desconocido. Los científicos se encontraban desarrollando muestras de un químico que proporcionaría beneficios de tipo industrial. Dentro de los usos que se supone tendría este compuesto, sería el de regenerar plantas deterioradas por distintos motivos. Todo parecía ir de maravilla hasta esa fatídica noche de invierno. Una fuerte lluvia causaba interferencia en las comunicaciones a gran distancia. Se necesitó de un simple error en la condensación del compuesto primario para desatar el infierno en la Tierra. La manipulación del químico en manos inexpertas provocaría lo que yo llamo el regreso de los muertos vivientes. Uno de los empleados que se encargaba de verificar la calidad cometería un grave error al dejar el grifo del agua abierto, esto acompañado de un chispeo proveniente de un cable de alta tensión originarían un incendio en todas las instalaciones. Poco a poco las llamas consumirían todo el interior del laboratorio, incluyendo al personal que laboraba en dicho lugar. El humo se elevaría hasta las nubes, causando una lluvia ácida reanimadora de muertos. Curiosamente, muy cerca de ahí se encontraba un viejo cementerio que luego se convertiría en su peor pesadilla. En gran cantidad y muy lentamente se levantarían una a una las personas que habían sido enterradas en ese lugar. No se trataba de zombies comunes, debido a que tenían conciencia y recordaban acontecimientos que en vida hicieron. Un dolor inimaginable los martirizaba por dentro, llegando a sentir cómo se pudrían. Cada paso que daban era una tortura, teniendo como único aliciente comer sesos. Pronto se expandirían por todo el pueblo, dejando a su paso más infectados, por decirlo así. Podían establecer comunicación con las personas y entenderles sin ningún tipo de problema. Pasado ya un tiempo considerable llegaron a la zona más poblada que tenía el pueblo. Un grupo de jóvenes se verían obligado a enfrentarlos si querían sobrevivir. Huyendo de ellos se refugiaron dentro de una vieja fábrica de maniquís. Usando clavos y madera se atrincheraron con el fin de pedir ayuda con algún teléfono. Evidentemente no había señal en un perímetro muy extenso. Desesperados empezaron a gritarse entre ellos, causando rivalidades. De inmediato se percataron de que un fuerte ruido parecía provenir del sótano. Con desconfianza se acercaban al cerrojo de la puerta. Tras abrirla fueron atacados por un cadáver putrefacto y descompuesto casi hasta los huesos. Espantados salieron corriendo y así escapando del peligro. Claro que uno de ellos no corrió con la misma suerte al ser atrapado por esa cosa horrorosa que le perforó la cabeza en busca de su cerebro. El resto de los sobrevivientes habían subido a la azotea intentando ponerse a salvo. Pensaron que estando a esa altura los muertos vivientes no podrían hacerles nada. El peor error que pudieron cometer fue el subestimar a una especie distinta de zombies con razonamiento, los cuales pudieron subir sin muchos problemas, escalando las ventanas y tuberías exteriores de la fábrica. Posteriormente se vieron obligados a tener que saltar desde ahí hasta la calle. Es muy asfixiante sentir esto, dijo uno de ellos. No entiendo qué es lo que pasa, porque dijo otro. Mientras discutían, los zombies se iban acercando más y más hacia donde se encontraban.
Al ver eso, uno de ellos decidió empujar al resto seguido de él. Al caer, dos se fracturaron las piernas en su totalidad. Le suplicaban a su amigo que no los dejara botados en ese lugar. Mientras los zombies seguían acercándose, la angustia se incrementaba, por lo que decidió ayudarlos a ambos. Sus hombros cada vez se cansaban más, y casi no le quedaban fuerzas para moverse él mismo. Tras haberlos ayudado por varios kilómetros, desistió de hacerlo, dejándolos a su suerte. La toxina se fue expandiendo por ciudades y países. Luego de varios días después de la propagación, las calles se encontraban desoladas. Los pocos sobrevivientes que se encontraban en el pueblo no eran capaces de salir por obvias razones. El permanente asedio de esas monstruosidades no los dejaban dormir tranquilos. Llorando en un rincón se encontraba uno de los jóvenes, cuya decisión de dejar a sus amigos lo torturaba por dentro. Se preguntaba qué habría pasado con ellos. De inmediato empezaron a romper la puerta de acceso a ese lugar, por lo que, asustado, agarró un pedazo de varilla, dispuesto a defenderse de esas cosas. Mientras tenía la vista puesta en la puerta, no se percató que a sus espaldas había una rejilla hacia el alcantarillado, por la cual salió un cadáver andante. Chasqueando sus dientes causó que el joven se percatara de su presencia. De forma rápida arrojó un batazo a la cabeza, fracturándola. Pese a haberle causado eso, el zombie seguía como si nada, provocando un segundo batazo, pero esta vez derribándolo por completo. En ese momento se escucharon múltiples disparos de escopeta silenciando a los zombies. En este punto la grabación no es muy clara, teniendo un congelamiento durante unos instantes. La angustia se notaba en su respiración acelerada. De repente se escucharon gritos por toda la calle pidiendo ayuda desesperadamente. El joven salió corriendo mientras era perseguido por un montón de cadáveres con un hambre insaciable. Pidiendo ayuda, no paraba de correr pese a los gruñidos que escuchaba a sus espaldas. Tras haber atravesado varias calles, no le quedó más opción que ocultarse en el cementerio. Una vez en ese lugar, un fuerte escalofrío lo petrificó por unos instantes. Algo que lo inquietó bastante fue una voz que decía un tipo de oración en arameo. Dicha voz parecía provenir de la capilla dentro del cementerio. Algo muy extraño era que al entrar en ese lugar los cadáveres dejaron de perseguirlo. Volviendo a la extraña oración, se trataba de algo demasiado aterrador. Cuando el joven se asomó para poder divisar lo que estaba pasando, lo que estaba escuchando hacía parte de una ceremonia de reanimación de almas. Trata de un sacerdote dispuesto a colaborar. Luego se necesitan varios cadáveres que estuvieran con vida, es decir, que caminen y hablen por su cuenta. Seguido a eso, un crucifijo de madera con perlas cromadas. Sin pensarlo, el suelo se abrió dando paso a un montón de criaturas voladoras, envueltas en llamas y cadáveres aún más demacrados que los de antes. Varias manos arrastraban a lo más profundo a la persona que estaba grabando todo este tiempo. Cabe aclarar que la grabación se considera un VHS perdido que sigue sin ser encontrado incluso al día de hoy. Se dice que esto ocurrió en los años 80, sin embargo nada de esto es noticia oficial.